Pues fíjate que me dejaron un proyecto de la materia de ética y tengo que hablar sobre la serie Black Mirror y relacionarlo con la ética que hemos visto en clase. Tú que estás en mi salón, pues, ¿cómo lo relacionarías? ¿Sabes más o menos algo sobre la serie? Platícame algo. La serie parte de la idea de que el azar como tal no existe, sino que lo que pueda suceder a alguien, ya sea bueno o malo, es decir, la suerte, deviene de las acciones ajenas, pero principalmente de lo que hace uno mismo. Y evidentemente con la ejecución de acciones virtuosas surge la felicidad, ya que se está haciendo un bien o al menos procurando uno. Por otro lado, cuando se ejecutan acciones contrarias a la virtud, surge cualquier otro sentimiento que sea antinómico a la felicidad. Sin duda alguna, en la serie queda más que claro que la situación de los personajes cambia repentinamente, de un momento a otro. Y a estas situaciones inesperadas se les hace frente de las siguientes maneras. Con la aplicación de virtudes cardinales. Ejemplo de ello es cuando la inspectora Park y su sombra, como así lo llama en la serie, es decir, Blue Coulson, tienen prudencia, templanza, fortaleza y justicia para finalmente lograr encontrar a su objetivo, que era justamente este hacker que controla a las ADIs para darle un golpe al Estado y a la sociedad del Reino Unido. Otro punto sería la ponderación de valores personales. Ejemplo de ello, cuando Lacey prefiere hablar con sinceridad y realmente exteriorizar lo que piensa y se deja de falsedades. Prefiere todo eso a seguir viviendo en la mentira en la que está viviendo y con una sociedad hipócrita. Y como último punto, sería con resiliencia y obrando conforme a los principios. El ejemplo perfecto es cuando Bing, tras haberse mostrado sensible y decir todo lo que pensaba, toma la oportunidad de cambiar su vida y utiliza sus palabras enérgicas para usar su dolor como publicidad. Ahora, es muy importante que recordemos que la vida da muchísimas vueltas y que la gran mayoría de las veces esas vueltas se deben a nuestras propias acciones. O sea, por lo tanto tenemos que mantenernos en ese sendero virtuoso y que nos da felicidad si realmente queremos tenerla. Si nos salimos de ese sendero, pues por supuesto no vamos a ser felices. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, o sea, Aristóteles decía que puede suceder que después de mucho tiempo de prosperidad ocurran a uno en la ancianidad grandes desgracias, y nadie puede llamar dichoso al hombre que tuvo tan gran fortuna y que concluyó tan miserablemente. Uy, amiga, no, bueno, me la pones bien difícil. Es que Black Mirror es una serie contraria a la ética, entonces son mucho más evidentes y numerosos los antivalores que los propios valores. Pero si tuviera que ordenarlos jerárquicamente conforme a la incidencia, híjole, a ver, yo creo que te mando otro mensajito para explicarte, ¿vale? Ya me llegó la iluminación. Pues en primer lugar pondría la justicia y ejemplo de ello sería cuando la policía llega al recital para detener a Mia por todas las atrocidades que había hecho, es decir, los asesinatos necesarios para salvar su propio pellejo. En segundo lugar pondría la disciplina y es claro en el capítulo de 15 Million Merits con Bing que está todo el tiempo pedaleando con tal de alcanzar su objetivo, se levanta todos los días y alcanza el puntaje que se propone, ¿no? Tercero pondría la valentía y sería cuando en el capítulo de Nosedive la mujer que maneja el tráiler le empieza a contar a Lacey por qué decidió vivir de otra manera, o sea, por qué decidió literal tomar sus chiliches y escapar de pues esa sociedad que las encerraba, ¿no? Y pues claro, o sea, en una comunidad así es un acto totalmente valiente. Cuarto lugar pondría el amor. Y ejemplo de ello es cuando
ya siendo un poquito mayores Kelly y Yorkie, Kelly visita a Yorkie y pues al enterarse de su partida decide que quiere entrar a esta interfaz y pasar un tiempo con ella, ¿no? Sus supuestos últimos minutos. Y ya una vez estando en la interfaz le propone matrimonio. O sea, es un acto completamente amoroso. Y como quinto y último pondría la compasión. Ejemplo de ello sería cuando el protagonista del capítulo comienza a ver la realidad sobre las supuestas bestias que cazaba y observa que se trata de humanos indefensos y que por lo tanto, o sea, procura ayudarlos e incluso entra en una pelea con su compañera de, llamémoslo compañera de casa, ¿no? Esto en el capítulo de Man Against Fire. Es súper fuerte el impacto que tienen los valores en la vida de los humanos. Porque pues a final de cuentas son algo definitorio, o sea, es algo que va a establecer cómo te vas a mover por la vida, es un parámetro, ¿no? O sea, cada quien tiene una jerarquía distinta, pero a final de cuentas se está estableciendo, uno establece cómo se va a regir. Y claro ejemplo de ello es cuando Aristóteles dice, es por lo tanto necesario que consideremos todo lo que se refiere a las acciones para aprender a realizarlas, porque ellas son las que deciden soberanamente de nuestro carácter y de ellas depende la adquisición de nuestras cualidades. El poder, el dinero y la fama son los bienes extrínsecos, pero fíjate que curiosamente en la serie vienen representados a partir de la tecnología y de los medios electrónicos. Un ejemplo claro de fama y dinero es esta muñequita Ashley 2, que es pues el símbolo de hoy en día de una Alexa de Amazon o similar, ¿no? Que justamente es la representación de una celebridad en una inteligencia artificial que todos pueden tener en casa. Y como representación del poder justamente tenemos estas ADIs, que son las abejitas, este, que son hackeadas y que logran estabilidad en todo el Reino Unido, ¿no? Tanto política como social. Ahora, como bien intrínseco tenemos al amor, ya sea el amor propio, por la familia, con la pareja, con amigos, etcétera. Pero es súper complicado porque el amor en Black Mirror llega a ser inestable, muy doloroso, incluso se llega a quebrantar. O sea, un ejemplo muy claro es este capítulo en el que la pareja decide darse como una escapada cada cierto tiempo y tener un tipo de affair, ¿no? La esposa va y tiene una cita con una persona, mientras que el esposo tiene relaciones sexuales a través de una interfaz de videojuegos con su amigo. Debido a la propia naturaleza de los humanos, siempre van a existir los bienes intrínsecos y los extrínsecos. Únicamente es cuestión de ver bajo qué circunstancias son observables cuáles o qué bienes. Ujú. Y bueno, prueba de ello es lo que decía Aristóteles, que los bienes se dividen en tres clases: bienes exteriores, bienes del alma y bienes del cuerpo. Los del alma son a nuestros ojos los que llamamos más especiales y excelentemente bienes. Parece que cae tanto en relativismo como consecuencialismo y hedonismo. No obstante, creo que el que más destaca es el hedonismo. Y se puede observar a simple vista en la serie que los personajes buscan el placer de manera incansable. Y evidentemente lo ven como el único y supremo bien. O sea, de todos los personajes que van apareciendo en la serie, todos hacen a un lado lo que tienen a su alcance y lo que los rodea. Mientras no sea el placer, no se van a detener y es lo único que buscan. Y no importa si el placer consiste en sobrevivir, en tener relaciones sexuales, en enriquecerse y empoderarse a costa de otros, en alcanzarlo a partir del dolor y sufrimiento de otros. O sea,
El placer está presente en todos y cada uno de los episodios de la serie. Episodios de la serie. Y un ejemplo clarísimo es el capítulo de Black Museum, cuando Nish cobra venganza sobre Nolo por todo lo que le hizo a su padre. O sea, le transfiere la conciencia al cuerpo holográfico de su papá y le da muerte en la silla eléctrica. Es más, se lleva un souvenir del sufrimiento y la muerte de Nolo. O sea, tal es el grado de satisfacción que le trae. Tomando en cuenta lo anterior y bueno, siguiendo la línea de pensamiento de Aristóteles, no debemos perder de vista que no es lo mismo el placer y satisfacción. Sin embargo, Aristóteles nos dice que cuando la satisfacción tiene lugar, es posible que se sienta el placer. Y ese es el caso de Black Museum con Nish cobrando venganza sobre Nolo. Las aproximaciones, la verdad, son seis, pero primero voy a empezar con la ignorancia porque esta se divide a su vez en tipos de ignorancia. Entonces, la ignorancia per se, podemos ejemplificarla a partir del capítulo Nosedive, en cuanto a que Lacey no percibe la realidad sobre la sociedad que la rodea. O sea, ella no se da cuenta que es una sociedad opresora y que no la van a dejar ser ella misma. ¿Ok? Entonces, ahora, el primer tipo de ignorancia es la no culpable. Como ejemplo tenemos el capítulo Metalhead, cuando los supervivientes acuden al almacén sin saber que se van a encontrar con un perro robot que incluso le va a causar la muerte a dos de ellos. Como ignorancia culpable tenemos el capítulo Man Against Fire, cuando el protagonista otorga su consentimiento a una empresa paramilitar, o lo que parece ser una empresa paramilitar, para que controle su cerebro bajo circunstancias de carácter bélico. El tercer tipo de ignorancia es la no salvable, y ejemplo de ello es el capítulo Black Museum, eh, en cuanto a que Nolo no sabe que está por ser asesinado por la hija del hombre que él mantuvo cautivo y sufriendo de forma holográfica. Y cuarto es la ignorancia no salvable, ejemplo de ello es el capítulo Hated in the Nation, en cuanto a que la inspectora Park no sabe exactamente qué son las ADIs, pero averigua, se informa y las estudia. La siguiente aproximación a la verdad sería la duda, que podemos entender a partir del capítulo The Entire History of You, en el que el protagonista se empieza a preguntar si su esposa le ha sido infiel. Después tenemos la opinión, que bueno, el ejemplo es el capítulo Waldo's Moment, justamente cuando este personaje animado, Waldo, da su opinión en público y recibe la opinión de sus contrincantes. Como siguiente aproximación tenemos la certeza, el ejemplo sería el capítulo Black Museum, en cuanto a que Nish conoce perfectamente la historia completa de lo que sucedió con su papá. Después tenemos el error, y bueno, qué ejemplo más claro que el capítulo White Bear, en el que la protagonista no sabía que era una asesina y que la gente a su alrededor eran simples civiles. O sea, estaba bajo una completa falsa apreciación de la realidad. Y por último, la verdad. Ejemplo es el capítulo Man Against Fire, cuando el doctor le explica al protagonista del capítulo por qué manipulan la mente de los soldados en ciertas situaciones. Cuando hablamos de las aproximaciones a la verdad y los tipos de ignorancia, es sumamente importante tomar en cuenta la particularidad de cada uno de ellos. En este caso, los ejemplos. Es más, Aristóteles nos dice que, en efecto, cuando se razona sobre las acciones humanas, sirven de poco las generalidades
Y los análisis especiales son más conformes a la verdad, puesto que las acciones son siempre particulares y a ellas deben ajustarse las teorías. Es importante recordar que este tipo de serie demuestra principalmente elementos antiéticos, por lo que los valores y virtudes como tales son muy escasos en la serie, y los elementos que se presentan pueden variar mucho justamente porque las tramas son distintas en cada capítulo. Sin embargo, los tipos de virtudes presentadas en la serie son tanto morales como intelectuales y cardinales. No obstante, las que más abundan son las virtudes intelectuales, justamente en razón de que pueden ser usadas para el mal. Las virtudes que pueden ser percibidas en la serie demuestran que a pesar de todas las adversidades, de todo sufrimiento, de todo comportamiento maligno, de todos los males habidos y por haber, siempre existirá una luz que nos ilumine y nos lleve por el sendero del bien. Nos demuestra que las virtudes quedan al alcance de todos. Simplemente es cuestión de trabajar en uno mismo para llegar a ser virtuoso. Pero pues para ello debe tomarse en cuenta, obviamente, la introspección. Pues si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos ser virtuosos. Todo es cuestión del obrar de las personas, de su buen obrar para traer un bien tanto propio como colectivo. Y esto se relaciona justamente con lo que dice Aristóteles. Las virtudes no existen en nosotros por la sola acción de la naturaleza, ni tampoco contra sus leyes, sino que la naturaleza nos ha hecho susceptibles de ellas y el hábito es el que las desenvuelve y las perfecciona en nosotros.